generan un aprendizaje. Se rompe el esquema de la actitud y del motivo. Yo le pregunto, usted no puede alterar ciertos órdenes circunstanciales de patrones o hábitos de costumbres. En el caso del uniformado, porque no solo es el policial, es también el uniforme militar que está en la frontera norte, pues. Arriesgan su vida. Mal o bien, yo no puedo decir que la policía es totalmente mala, pero comenzó en esta B de victoria y B de víctima a verse, pues, las cadenas, la multiplicación, los hechos, la policía, y carga un montón a la policía. Pero hay que rescatarla su imagen, porque es una institución la cual, bien o mal, yo no la puedo calificar, cumple este patrón. O sea, la opinión pública tiene que quedar en el consciente de la opinión pública dentro del esquema de rompimiento de institucionalidad. Vuelvo y repito, que es preferible república sin presidente o país sin fuerza pública. Lamentablemente es una columna vertebral, pero que en el Ecuador registra dos historias, Taura y el regimiento Quito. Lamentablemente, para así citarlo en la historia, democrática, jurídica. En este momento vivimos una confrontación del Estado de Derecho versus el Estado de opinión pública. Está ese juego. Ya vamos precisamente a analizar el estado de opinión pública a partir del uso de la comunicación sobre el rescate de la fuerza interna del Estado. Es momento de hacer la primera pausa en Mesa de Análisis. Volvemos luego de un instante, de unos cuantos avisos, con el ingeniero Antonio Tramontana, con quien estamos analizando la gobernabilidad del país, el marketing político y el análisis político de los hechos del 30 de septiembre, qué lo ocasionó y cuáles se avisorarían como posibles consecuencias. La pregunta y lo que toda la gente se está cuestionando en este momento, aunque en el país ya hay un 57% de personas que afirman de que lo que hubo fue un intento de golpe de Estado, pero crece cada día más, al menos en el exterior, la pregunta, ¿golpe de Estado o asonada simple y llanamente, un alboroto, una rebelión? ¿Cuáles serían los elementos por los cuales se podría calificar de una o de otra forma lo del 30 de septiembre? Voy a comenzar por el resumen. Cae el halcón, la torre se derrumba, el semidios es mortal, es de carne y hueso. No pudo haber pasado lo que pudo haber pasado, porque las razones sobran. Este gobierno es metodológico. Y en este gobierno todo es una metodología. Yo me hago la pregunta, ¿era consolidar con un exceso de vitamina H ir al regimiento Quito? Si sabemos que el mandatario es la máxima autoridad y debe ser protegido. Va con una fuerza disminuida ante un regimiento. Primer acto. ¿No sería un exceso de confiabilidad en sí mismo, en su capacidad de que su sola presencia podría conminar a una disolución? Es que la confiabilidad llega un momento en que la fuerza y el coraje están por un lado y la vitamina H también. Entonces, cuando la vitamina H rebasa la fuerza y coraje, viene el exceso de confianza. El exceso de confianza es lo que marca que la suma de dos errores no hace un acierto, porque él tuvo un primer acto, pues sintió que no pudo entrar. Eso es más que suficiente para que usted se dé Entonces, cuenta. en ese caso podríamos hablar de una simple revuelta. En ese momento, como estaba, era una manifestación de revuelta. En ese momento. La consecuencia de todo esto es que deriva en que después, ¿qué es lo que se tiene que demostrar por parte de la versión gubernamental? ¿Cómo es que sale la FAE? Pues con cartelones prefabricados. ¿Y cómo es que sale desde el Ministerio de Defensa ciertas cosas? Entonces, el descontento, porque cuando usted tiene un descontento mal explicado, mal comunicado, en su orgullo y dignidad usted también sale a protestar, no es que estoy defendiendo este hecho condenable. Estos hechos de que se vienen dando y que derivan en el 30 de septiembre, ¿pudieron ser detectados? Yo me imagino que la inteligencia es parte de una ciencia. O sea, La inteligencia
policial, militar. Militar, que la tienen pues los elementos y la inteligencia que yo llamaría inclusive la inteligencia de orden político. La presencia de un sistema, de inteligencia que no logra detectar estos hechos, porque como se ha señalado, ya no lo señala solamente usted, lo estaba señalando otro analista el día de hoy en la mañana, hace un momento en una entrevista que le hacían en Ecuavisa, señalaba también el mismo elemento, y viene la coincidencia, carteles realizados seguramente en un plotter o en alguna cosa por el estilo, da indicios de que había algo que se venía preparando. Si había algo que se venía preparando, inteligencia debió saberlo. Inteligencia lo supo, lo supieron los oficiales superiores, afirman que los oficiales superiores conocían del descontento dentro de la tropa. ¿Qué pasó? Es que el descontento existió por el simple hecho de que estaba afectado orgullo y dignidad. Entonces usted cuando afecta orgullo y dignidad y le mete la mano al bolsillo, si cabe la expresión, para quitarle ese bono extra, dígame una cosa, usted no está fastidiado. Y el fastidio no comienza a hacerse general. Esto es como las bacterias que se multiplican, pues. Y el tema del descontento en las fuerzas policiales, básicamente, ¿no estará unido a otro factor de que ha venido dándose un reclamo permanente de varios sectores, el MPD, ciertos sectores de la oposición, ciertos sectores que se han manifestado, los indígenas? ¿No suena como algo orquestado? Quizás el presidente tenga razón de que esto es algo como que se va preparando, o realmente hay motivos para que la gente esté descontenta. Yo diría que esa es la hipótesis que el presidente tiene que demostrar y la que nosotros tenemos que un poco ver las circunstancias. Ahora, esto a mí me hace ver algo que dentro de la consultoría política, el análisis de escenario, yo quisiera contribuir, porque su pregunta no quisiera que se me pase desapercibida, si se me pasa, me la vuelve a hacer. Mire, para entender, porque muchas veces hay que ser pedagógico y didáctico, lo que se vive en el Ecuador. Hay un clásico, y lo voy a citar, Bachmann, El Caballero de la Noche. Escúcheseme bien, como este gobierno es simbólico. En El Caballero de la Noche usted va a ver que los buenos son malos y que los malos son buenos. Entonces, hemos estado viviendo ese trama. A tal punto que llegamos a la Comisión de la Verdad y los buenos son malos y los malos son buenos, y suficiente con eso. A mi modo de entender, cada día el simbolismo que se aplica, la metodología que este gobierno cae, y que desgraciadamente los actores políticos, o los señores que ahora les ponen entre comillas activistas políticos, creo que es otro nivel, otra calificación nueva, dada por los señores de la prensa, o sea, no la conocía yo, pero bueno, no se dan cuenta o no comienzan a comprender la simbología, por favor. Y voy a poner ejemplos adicionales a lo que yo le cité a usted. La Constitución, ¿cuántos artículos tiene? 444. Sí. Hay que medir la altura donde está ubicado Montecristi en el cerro. Ciertos límites de velocidad son 35 kilómetros por hora. El pacto, las alianzas, ¿dónde están en el Antiguo Testamento? Aquí yo traje 7. Este es un gobierno que utiliza mucha metodología. El pacto de alianza edénico, el pacto adámico, el pacto de Noé, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Este gobierno tiene algo, es metodológico. ¿Y qué relación tiene con los pactos de la...? Porque tienen la fuerza justamente de hablar de las alianzas y los pactos, y a nosotros nos comienzan a educar por hábito y costumbre bajo esquemas de religión. Y es fácilmente asimilable. Le pongo otro ejemplo de simbología. La oreja está caliente, están hablando de ti. Y nosotros todos sabemos que en el argot común, tengo la oreja caliente o me arde la oreja, se meten en lo que ya son actitudes y fácilmente usted termina absorbiendo los mensajes como llegan.
Usted ha llamado al gobierno simbólico algunas veces. ¿Es precisamente por esto, por el uso de este tipo Por supuesto. de costumbres para poder penetrar? Cuando uno adquiere cuando uno adquiere el dominio del mercadeo político, cuando uno se pone las palas de la consultoría política y es ganador, uno sabe que hay una variable en mercadeo que es la P de publicidad y propaganda. Es la que usted deslumbra a través de su rival, la estrategia. La comunicación es una estrategia para persuadir, llamar la atención, manejada racional o emocionalmente. Entonces, este gobierno tiene producto, tiene plaza, porque ahora son los ¿cómo es que llaman? Comité de la Revolución, sí. Localización. Precios, llamémosles valores, pero sí tiene un manejo conceptual de la herramienta comunicacional. Es una experticia que no se descifra por el común de los mortales, sino que es absorbido usted. Por eso que yo le decía a usted, a la vuelta de la esquina siempre vamos a encontrar la Coca-Cola, pero a la vuelta de la esquina siempre va a estar el gobierno, con una esperanza. La utilización precisamente de toda esta simbología, la utilización de esta propaganda masiva, de la publicidad masiva, llega un momento en que crea una imagen, crea un algo idealizado. Pero luego de eso, el pueblo que idealizó aquello pide resultados. ¿No cree que eso podría ser más bien peligroso en un momento dado? Si no se dieran los resultados prometidos, la caída sería más dura. Vea, aquí viene la parte dura. Vamos a hacer jaque nosotros, sano por supuesto, al rey. ¿Sabe por qué yo planteé en su programa del 27 de septiembre la muerte cruzada? Ahora sí, pues tiene más fuerza. El presidente tiene que legitimarse. Pues. No dice que la aceptación, la aprobación y bla, 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 está por el orden del 70. Entonces, vamos pues, ahora sí, pues, seamos lo que se llama manejadores y jerárquicos en el poder. Pero eso le puede representar quedarse sin asamblea. ¿Sabe qué es lo que puede representar? Y vamos al tema. Yo lo planteé en su entrevista anterior. Las utopías, pues, impracticables. ¿Qué va a pasar si la muerte cruzada él la toma? O la toma, como lo dije, el Congreso. ¿Sabe qué? La primera utopía, ¿qué hacemos? No hay partidos políticos. Hay que coger a los partidos políticos y olvídate de la firma. Vamos. Y la segunda, pues, yo he llamado a eso, en ese artículo que se llama La Trilogía Eterna, Ajá. Política, Pobres y Prensa. Cuidado, el veneno del DDT nos va a llegar un momento que tendremos que saborearlo y Dios no quiera. Pero ¿sabes qué es el DDT? La dictadura democrática totalitaria. Un momento que no hay Congreso. ¿Cómo se gobierna? Es que eso sería, en el caso de la muerte cruzada, el presidente quedaría gobernando vía decreto durante un tiempo. Que el señor, en lo utópico, elaboró esta constitución. Tiene que ser atrapado en lo utópico de la práctica de aquello que, por el buen vivir, se equivocaron en el bien común, pues. Si esto es un tema que está ahí, o sea, legalmente da las condiciones. Pero le compete al Congreso también por dignidad decir, señores, exijámosle al Señor la muerte cruzada. Y voy a repetir algo que es interesante. Si los señores que se llaman de oposición plantean la exigencia de la muerte cruzada del presidente, tienen 4 instancias. El abandono del quórum, pero hay una votación. La abstención, que se suma a la mayoría de los que votaron. El sí y el no, pues. ¿Acaso no se veía que había resquebrajamientos en Alianza País? ¿Acaso no veíamos esas circunstancias? Entonces, Pero pues, a esto abona la posición de Sociedad Patriótica, que pese que está comandada por a quien aparece como el mayor enemigo del régimen, Lucio Gutiérrez, ellos sostienen de que el presidente tiene que terminar. Ellos no comparten el criterio ni de la muerte cruzada, ni lo que está impulsando el activista Vera. yo sé que lo que voy a decir puede acarrearme problemas, pero aquí habla el consultor. Vea,
Alguien muy cercano a Sociedad Patriótica en algún momento dijo,